bienvenidos a este su programa Debatiendo Sin Filtro a través de la página de elvocero.com y su plataforma a través de Facebook y del periódico elvocero.com. Les saluda Jorge Colbertoro en compañía del profesor Kenneth McClintock y el licenciado Hugo Rodríguez. ¿Cómo están? ¿Todo bien? Todo bien. Buenas noches. Placer estar aquí nuevamente. Bueno, hoy un día de mucha noticia y complicado. Evidentemente, en el pasado fin de semana, el gobernador Pedro Pierluisi vetó varias medidas y aprobó otras, pero muy particularmente había una, el proyecto de la Cámara 500, que es el que está reclamando el presidente de la Cámara, Rafael Tatito Hernández, para, como condición, para usar esa palabra, para aprobar ciertos nombramientos. Este proyecto lo que pretendía era restituir ciertas facultades de la Asamblea Legislativa que se le transfirieron a la Oficina de Asesoría Fiscal en el proceso de reestructuración que ha comenzado desde ya unos cuantos años y ha estado reclamando el presidente de la Cámara. Al suscitarse ese veto y argumentado por el primer ejecutivo de que era contrario al objetivo, al interés de la ley promesa, el presidente de la Cámara se apresta esta noche a colgar con la delegación del Partido Popular los nombramientos de Larry Selhammer como secretario de Estado y de Manuel Torres como Contralor de Puerto Rico, algo que ha generado mucha controversia, primero porque son dos personas, dos figuras respetadas que han recibido el endoso de importantes sectores, pero a la misma vez también es una forma por parte de la delegación del Partido Popular en la Cámara de expresar su indignación y su molestia por la manera en que aparentemente los canales de comunicación con el gobernador y la fortaleza pues son inexistentes, o hay alguna situación que realmente llevar esto a este extremo pues implica que hay un rompimiento de las posibilidades de comunicación. ¿Es o no efectivo esa decisión? ¿Va a tener repercusiones en las relaciones futuras y cuál va a ser entonces el curso de acción del primer ejecutivo si finalmente esta noche, como todo se anticipa, son rechazados ambos nombramientos que requieren el consentimiento del Senado y la Cámara, lo que básicamente dejaría fuera a estos dos funcionarios o potenciales funcionarios de sus cargos? En el caso particular de Manuel Torres, pues no ha entrado todavía, pero en el caso de Larry Selhammer sí, y eso significa que esta misma noche cesaría en el cargo. ¿Cómo tú ves toda esta controversia y cuál es el curso de acción futuro? Pues mira, yo quisiera desvincularme un poco de los estrechos vínculos de amistad que tengo con Larry y que tengo con Manolo. Pero yo, cuando fui presidente del Senado hace 16 años atrás, nosotros confirmamos virtualmente todos los nombramientos que hizo el gobernador Aníbal Acevedo Vilá. Y lo hicimos basado en que el gobernador tiene derecho a escoger a su equipo de trabajo, y salvo que nomine a alguien que no llene los requisitos mínimos del cargo, esos nombramientos se deben confirmar. Si no son la última Coca-Cola en el desierto, eso no es problema del Senado, eso es problema del gobernador que los ha designado y que espera que haya un desempeño excelente de su parte para él poder prevalecer como gobernador y salir reelecto nuevamente. Pero la función del Senado, y en este caso de la Cámara, no es necesariamente las mejores personas en los cargos. Segundo, el análisis que se está haciendo y las decisiones que están en proceso de tomarse son decisiones que no tienen nada que ver con las dos personas que han sido nominadas. O sea, no está en juego si son buenas personas, no está en juego si llenan las cualificaciones mínimas del cargo, y que en este caso, de hecho, como tú has señalado, son personas que se reconoce que son muy buenos nominados. En el caso de Manuel Torres, pues hay la discrepancia sobre si debería ser o no obligatorio que fuera un CPA, pero no están aprobándolo o rechazándolo por ese criterio legítimo. Lo están rechazando por razones políticas, y a Larry Selhammer también, sobre issues que no tienen nada que ver ni con el desempeño de Larry ni con el desempeño de Manuel Torres. Así que creo que es desdichado lo que está ocurriendo, y si se completa este descabezamiento, va a crear un daño irreparable
y de naturaleza permanente en el futuro, porque va a ser mucho más difícil para este y todos los gobernadores en el futuro de todos los partidos políticos poder lograr que personas talentosas estén dispuestos a prestar sus nombres para nombramientos importantes, porque van a temer que no van a ser juzgados por quiénes son, por su preparación y por su desempeño pasado, sino que van a ser juzgados por asuntos políticos que nada tiene que ver con sus personas. Hugo, ¿cómo tú lo ves? Bueno, yo creo que ambos asuntos, aunque no se relacionan desde el punto de vista de que uno dependa del otro, ambos se relacionan a la división de poderes que nuestra Constitución ha asignado a las distintas ramas. Yo creo que en ese proyecto que el gobernador vetó y que habían unas prerrogativas legislativas que se estaban reclamando se restituyeran, porque fueron muy laceradas desde la época en que se aprobó Promesa y que fueron un poco hasta claudicadas por la legislatura anterior. Yo creo que eso había que mirarlo con un poco más de detenimiento desde el punto de vista del Ejecutivo. Y quiero recordar algo aquí. El gobernador Pierluisi no ganó con 60% de los votos, ni con el 55%. El gobernador Pierluisi ganó apenas con un 30 y pico por ciento de los votos, un 32, 33%, 34%. Y quiero también recordar que la Cámara de Representantes, al igual que el Senado, son cámaras que están altamente divididas. El pueblo hizo un mandato de que hubiera 5 partidos representados y no hay realmente en este país, en este momento histórico, una mayoría de ningún partido cuando tú sumas lo que es la rama ejecutiva más la rama legislativa. Y yo creo que eso le impone un nivel de responsabilidad a ambos lados de la ecuación, de mirar con ecuanimidad, de mirar con estilo de cooperación, de mirar con ánimo de generosidad, de mirar con ese respeto que se debe al pueblo que emitió ese voto para que las cámaras estuvieran tan diversificadas y el gobierno también, y no meramente tratar de hacer la política del mollero. A mí me sorprendió la manera tan a rajatabla que el presidente de la Cámara dijo, bueno, pues ustedes verán, si no me aprueban esto, se acabó y ustedes verán lo que va a pasar. No creo que estemos en la época de los molleros, no creo que estemos en la época de las aplanadoras. Creo que precisamente el mensaje que el pueblo de Puerto Rico mandó en las elecciones pasadas es el de que quieren que sus líderes se sienten a hablar, que quieren que sus líderes se sienten a cooperar entre sí. Y creo que existe el riesgo de que la gente mire lo que yo pienso que ha sido un gran avance, el de que hayan unas fuerzas que hayan tenido un gran impulso en las elecciones pasadas y que se haya roto un poco ese bipartidismo que había inamovible, a que el pueblo diga, bueno, es que esta gente no se puede poner de acuerdo, pues hay que ser una sola cruz. Y yo creo que ese peligro es muy grande y que yo creo que lo debemos evitar a toda costa. ¿Y cómo se demuestra? Es con madurez, es con generosidad, es con diálogo y no con mollero ni con aplanadoras. A mí me parece, y con esto empato al segundo tema, que la dinámica que se ha estado dando por los últimos 4 o 5 meses con relación a las prioridades tanto del gobernador como de los miembros de la Asamblea Legislativa, algo ocurre que no hay una sintonía. Entonces, por ejemplo, este proyecto de la Cámara 500, que lo que hace que básicamente restituye unas facultades de la Asamblea Legislativa, como es la autorización de transferir fondos, etcétera, pasar juicios sobre reestructuración, reorganización de agencias y demás, son facultades que en cierta manera están reconocidas constitucionalmente por la Asamblea Legislativa y que fueron básicamente cedidas por la legislatura anterior a la Oficina de Asesoría Fiscal en virtud o tratando de cumplir con la ley promesa. Pero a mí me parece que el reclamo de que se les restituyan esos poderes, que es meritorio por parte del presidente de la Cámara, había, a mi juicio, múltiples maneras de lograr un entendimiento, ya sea de forma gradual, sobre la devolución de esos fondos
de esos poderes dependiendo de cómo iba caminando los asuntos presupuestarios, la reestructuración de la deuda. O sea, había un espacio para llegar a un entendimiento. A mí me parece que la Fortaleza también ha demostrado poca capacidad de tirar puentes y de lograr consenso. Y el gobernador Pierluisi anda también en una actitud demasiado, me parece, intransigente en muchos temas. Por ejemplo, y aquí traigo el segundo asunto, el tema de contrato de Luma. Si bien es cierto que está suscrito, si bien es cierto que está ya básicamente a unos días, la realidad es que los procesos que se están dando de reubicación de empleados de la Autoridad de Energía Eléctrica en otras agencias ha sido bien atropellado y en cierta manera, incluso de casos hasta absurdos, ¿no? De enviarlos a lugares donde de oficinas cerradas, oficinas que no tienen nada que ver con su preparación o su experiencia. O sea, ha habido una falta de sensibilidad crasa del gobierno central. Entonces, no pudieron crear, por ejemplo, y lo habíamos mencionado en este programa, unos organismos, un procedimiento de petición de revisión de esos empleados por 60 días, 90 días, que se revisaran los casos. Me parece también que la manera que reubiquen al presidente de la UTIER a las funciones y a la forma en que lo hicieron, me parece fue que totalmente, o sea, una falta de juicio, de sentido común, porque es el presidente del sindicato y los presidentes del sindicato tienen unas licencias sindicales y hay unas consideraciones que se discuten con los líderes sindicales. Y que también tenemos que recordar que los procesos de negociación colectiva y los derechos de los trabajadores a reclamar por sus derechos son elementos fundamentales en nuestro sistema constitucional y laboral. Y entonces me parece que toda esta forma tan atropellada, la falta de la ausencia de información certera de los ejecutivos de Luma, la incertidumbre, los apagones, 40,000 personas sin luz, llevan 3 días. O sea, es una tras de otra. El gobernador no se expresa al país, no da un mensaje al país, no da explicaciones, la gerencia de la autoridad tampoco. O sea, es una tras de otra que crea más desasosiego y mayor incertidumbre. Y yo creo que es el momento de quizás hacer un alto todo y recapacitar y lograr unos canales de comunicación que pueda ir poco a poco destrancando muchos de estos temas que sabemos, hemos visto issues hasta peores y más complicados y se han logrado subsanar con el diálogo y el consenso, y eso evidentemente aquí hace una enorme falta de alguien que tenga sentido común y que tenga experiencia en este tipo de procesos. Y yo creo que, de hecho, tenemos en nuestros panelistas a uno que Nema Cristo, que fue clave en unos momentos históricos en Puerto Rico de lograr unos consensos que produjo buenos resultados para el país. Personas así las que necesitamos y que puedan allanar el camino para lograr entendimiento entre dos ramas constitucionales. Kenneth. Pues mira, yo coincido contigo en algunos de los puntos que tú planteas. Creo que hay espacio para mejor diálogo de ambos lados, tanto del Ejecutivo como del Legislativo. Creo además que se han cometido errores por parte de la rama ejecutiva con respecto a la reubicación de los empleados de la autoridad que han optado por no trabajar con Luma, ya sea porque no solicitaron o solicitaron y no les dieron la oportunidad, y que ahí se hizo medio apresuradamente y sin tomar en cuenta todos los factores que se debieron haber tomado en cuenta. Pero eso no es razón para tú posponer el contrato de Luma. Primero, porque es legalmente casi imposible hacerlo. Tú puedes reclamar que el contrato no era justo para el interés público y todo eso, y eso tendría que estarlo litigando por 2 o 3 años, pero mientras tanto el contrato estaría en vigor. Si somos una sociedad de ley y orden, si somos una sociedad que respeta los contratos que se firman, pues hay que continuar adelante con el contrato. Sin embargo, el gobierno central puede entonces revisar las asignaciones de tareas que se le han dado a esos empleados y se le puede pedir a Luma que le dé una nueva oportunidad a aquellos que no solicitaron trabajar con ellos, a que lo puedan verificar si quieren trabajar. Si hay celadores que no pidieron trabajar con Luma, que vuelvan a permitirles que soliciten, que puedan ser evaluados para que posiblemente antes de
reclutar más celadores de fuera de la autoridad, ya sea aquí en Puerto Rico o de fuera de Puerto Rico, que puedan volver a considerar a unos celadores que no habían considerado inicialmente. Así que hay áreas para mejorar. Recuerdo, y tú mencionas cuando yo estuve envuelto en el cuatrenio mío de la presidencia, pero hubo otro cuatrenio que también hice cosas que son relevantes ahora. Durante el cuatrenio de la administración Fortuño, yo estuve supervisando como si fuera el gobernador, porque el gobernador me delegó por orden ejecutiva todos sus poderes con respecto a la APP, y también en la preparación de los planes de reorganización del gobierno. Redactamos 13 planes, de los cuales la legislatura aprobó 11, y aprobamos tanto la APP billonaria de las autopistas como la billonaria del aeropuerto. Y nunca hubo ninguna queja de parte de empleados que se hubiesen visto afectados, porque lo primero que hicimos fue reunirnos con las organizaciones sindicales, escuchar sus planteamientos ideológicos en contra de la privatización, y de ahí entonces pasamos a tomar nota de sus preocupaciones operacionales y atendimos esas preocupaciones operacionales desde el primer momento, no como parchos al final del proceso, sino como la base sobre la cual se redactaron y construyeron los contratos. Así que hay espacio para mejorar, pero no se puede dar marcha atrás, porque dar marcha atrás es volver a la misma autoridad que está quebrado, que nunca nos ha dado un servicio económico y que nunca nos ha dado un servicio confiable a precios razonables. Hugo, Luma. Bueno, yo creo que este tema, ¿verdad?, para mí tiene varias vertientes. El primero es el contenido del contrato, y eso lo hemos discutido en programas previos. No cabe duda de que la Autoridad de Energía Eléctrica hoy es una autoridad de energía eléctrica quebrada, hoy es una autoridad de energía eléctrica con unos problemas de falta de mantenimiento en su infraestructura, y podríamos estar debatiendo cuáles son las razones. Creo yo que las razones no fueron los trabajadores, creo que las razones todos podríamos estipular que hubo una mala administración, que hubo una politización excesiva de la autoridad, y también podríamos estipular que antes de esa politización excesiva era una autoridad que era eficiente, era una autoridad que sirvió un servicio para el pueblo de Puerto Rico, energizó hasta los rincones más recónditos de la isla, precisamente porque no era una entidad con fines de lucro, sino para brindar ese servicio y para llevar la energía a todos los barrios de nuestro país. El segundo punto es el que un poco tú dijiste, Jorge, y es que en la implantación de ese contrato, que las entidades que lo han mirado dicen que es un contrato negativo para el pueblo y muy favorecedor al ente privado, se ha actuado con mucha torpeza, con un grado de insensibilidad muy grande, y está trayendo unas incertidumbres, está trayendo unas preocupaciones en el pueblo, porque ahora mismo, como tú dijiste, no hay explicaciones de qué va a suceder. Han habido unos apagones o unos lugares muy grandes en donde no existe servicio en este momento, miles de abonados sin servicio, no se sabe a dónde llamar, la gente dice que llaman y el cuadro no se contesta, no se sabe si es Luma, si es la energía eléctrica. Es decir, se está creando una especie de caos en preparación, no sé para qué, para que el cambio, el pueblo quizás reniegue de lo que existe ahora y lo acoja con mayor beneplácito, pero creo yo que esa no es la manera más sabia, ni más sensible, ni con el pueblo, ni con los trabajadores que están a punto de quedarse sin el empleo que han tenido toda su vida, y que algunos de ellos son demasiado especializados y necesarios. Un celador que lleva 8, 10 años entrenado, que el gobierno invirtió una cantidad enorme de dinero para que hiciera eso tan especializado y que muy poca gente podría hacer. Bueno, pues algunos los han mandado unas tareas que no tienen nada que ver con eso. Así que yo creo que ese tema, ambos temas, tienen que mirarse con un grado de sensibilidad y que indefectiblemente tienen que conducir a que se revisiten. Sin duda alguna, y obviamente pues ya la semana que viene
ya estaríamos en nuestro próximo programa, básicamente bajo la dirección de Luma, las autoridades eléctricas, salvo un milagro que cambie esto de aquí a la semana que viene. Y me parece que lo más importante, primero, es que el servicio llegue a los ciudadanos, que no podemos tener comunidades 3, 4, 5 días sin luz por una disputa laboral. Y segundo lugar, la seguridad de empleo de los trabajadores es fundamental. Todos coincidimos en que la autoridad hay que reestructurarla, pero tiene que hacerse de una manera, o sea, con juicio, con prudencia, y como ustedes han señalado, y yo coincido totalmente, con un sentido de responsabilidad con el país, que es lo más importante, que reciba un servicio esencial, como lo es la Autoridad de Energía Eléctrica, en este caso la energía para nuestros hogares, nuestros comercios y todos nuestros municipios y empresas. Así que vamos a estar pendientes de lo que ocurre esta semana y esta misma noche. Y ya la semana que viene continuaremos también el análisis y obviamente también las columnas a través del vocero de nosotros tres, que estaremos haciendo el análisis correspondiente durante los próximos días. Gracias a ambos por haber estado con nosotros y a ustedes por su sintonía. Será hasta la próxima semana. Que pasen buenas noches. Buenas noches. Muy buenas noches.